que cuando viene el virus hay que ponerse la vacuna. A veces no nos gusta, ¿verdad? Pero la vacuna hay que ponérsela. ¿Por qué nos ponemos la vacuna? Porque sabemos que el virus hace daño y hay que vacunarse. Y quizás hay efectos secundarios, claro. Así como la palabra también nos vacuna y la palabra también tiene efectos secundarios. Quiero que lo sepáis. Tú recibes la palabra con gozo, pero luego cuando te vas a casa empiezas a reflexionar y el diablo empieza a trabajar. Esos son los efectos secundarios de la palabra, pero entonces tienes que aprender a ponerte fuerte y decir, no, yo necesito esa palabra de parte de Dios en mi vida, porque es una vacuna que me va a hacer fuerte para que el enemigo no me haga daño y no me toque. Entonces, hermanos, necesitamos que la palabra de Dios toque nuestro interior de una manera fuerte, poderosa, y vacunarnos. Hay que vacunarse. Y Dios nos vacuna a través de su palabra. Amén. Dios nos vacuna a través de su palabra. ¿Sabéis que Jesús dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir? ¿Para qué viene el diablo? Porque no hay otro ladrón. El ladrón es el diablo, viene para robarte. Amén. El diablo viene para robar, viene para hurtar, robar, viene para matar y para destruir. O sea, te roba la bendición, te mata todo lo bueno que tienes de Dios y te destruye, porque una vez que te ha quitado todo lo bueno de Dios, te destruye. Destruye tu casa, tu hogar, tu matrimonio, destruye tu vida. O sea que para eso viene el diablo, viene para hurtar, para robarte la bendición, para matarte todo lo bueno de Dios y para destruir. Ahora, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que sí es verdad que el ladrón viene, pero también es verdad que Jesús viene para traerte vida, para traerte aliento. Amén. Ahora, tenemos que ser sabios, porque no podemos andar como ignorantes, sabiendo que el diablo está como león rugiente a nuestro alrededor, esperando a ver quién puede devorar. Yo miraba un vídeo, a mí me gustan estos vídeos de animales, y veía un búfalo que era atacado por leones, un búfalo, y le atacaban los leones, y lo mordían los leones al búfalo. Pero la manada se iba acercando poco a poco. Poco a poco se iba acercando a la manada. Hasta que rodearon a aquel que le estaban mordiendo los leones. Y entonces empezaron a cornear a los leones. Y cuando el búfalo se levanta, los leones huyen. Pero, ¿sabes? Tenemos que aprender como iglesia a defendernos de esos leones que vienen a destruir, de esos leones que vienen a hacernos daño. Y Dios tiene que traer fuerzas como fuerza de búfalo. Amén. Porque quizás el búfalo uno solo, quizás varios leones pueden con él. Pero cuando toda la iglesia está a una y está unida, amén, el enemigo no puede con una iglesia que está unida. Por eso el diablo viene para robar, viene para desunir, viene para hacer daño. Hermanos, es bueno que entendamos esto. Amén. Un búfalo, por mucho búfalo que tú seas, ¿os acordáis de aquel anuncio? ¡Búfalo! ¿Os acordáis? Pues hermano, un búfalo, aunque tú seas un búfalo y parece que tienes mucha fuerza, un búfalo solo puede ser incluso atacado por los leones. Pero si hay unos cuantos alrededor que en vez de dejar solo a ese, nos acercamos y lo ayudamos y lo acorralamos en oración y buscamos ahí la protección de Dios, el diablo tendrá que huir. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a estar juntos. ¿Cómo viene el enemigo? ¿Cómo viene el enemigo? ¿Cómo viene? Aprendamos sabiduría. Porque el diablo no viene vestido de diablo. Nunca el diablo viene vestido de diablo. Porque si tú supieras que es diablo, tú ya no lo dejabas entrar. Si tú supieras que el diablo es diablo, tú ya no lo tomarías en cuenta, sino que te huirías de él, te alejarías de él. Pero dice la palabra que el diablo viene disfrazado de ángel de luz. O sea que ese diablo que va disfrazado
Parece bueno, parece correcto, parece educado, parece buen creyente, pero utiliza la persuasión, utiliza el engaño y utiliza la mentira. O sea que el diablo no viene disfrazado de diablo, con cola, rabo y vestido con cornamenta. No, viene de buen creyente, viene disfrazado muchas veces. Por eso, hermanos, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios en todos los aspectos. Amén. Persuasión. El enemigo utiliza la persuasión, el engaño y la mentira. La persuasión, o sea, persuade, el engaño y la mentira. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 dice, Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, mira, dice el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pues, hermanos, cuando la iglesia es bendecida, el enemigo lo sabe. Y el enemigo va a intentar por todos los medios menguar la iglesia, dividir la iglesia, hacer daño a la iglesia, y nosotros tenemos que estar unidos en el espíritu, porque la unidad es espiritual. Hermano, no nos podemos unir en la carne porque tú tienes tu casa, yo tengo la mía y cada uno es diferente. Y si yo estuviera todo el día en tu casa o tú estuvieras todo el día en mi casa, estarías pesado. Entonces, hermano, la unidad es espiritual. Amén. La unidad es en el espíritu. Un mismo Padre, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que entrar en un mismo sentir como iglesia en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, pensar una cosa, que si no somos sabios, el enemigo va a hacer su trabajo en medio de la iglesia. Mira, el enemigo utiliza a los mismos creyentes. ¿A quién va a utilizar el diablo? ¿Vosotros pensáis que va a venir un extraño? Un extraño, sabemos que es un extraño. Él utiliza a los mismos creyentes. Él utiliza a los mismos creyentes para hacer su trabajo. Y la única forma de pararle los pies al diablo es sujetarse a Dios. Es sujetarse a Dios. Y a los que Él ha comisionado, a los pastores, a los líderes. Es la única forma. Quiero que lo entendáis esto. El enemigo, vuelvo a repetir esto, que esto es importante que lo entendamos. El enemigo utiliza a los mismos creyentes para hacer su trabajo. Y la única forma de pararle los pies es sujetarse a Dios y a los que Él ha comisionado. Quiere decir, a los pastores, a los líderes, hay que sujetarse. Amén. Nos guste más o nos guste menos, si tú estás sujeto, Dios le va a pedir cuentas si se equivoca al pastor. O Dios le va a pedir cuentas a la persona que está al frente en cualquier lugar. Pero, hermanos, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos. ¿Eso qué significa? Porque si tú estás sujeto a tu propio cuerpo, mira, yo no me hago daño a esta oreja está sujeta a mi cuerpo. ¿Está sujeta o no está sujeta? Está sujeta, ¿no? Aunque estaba así un poco abierta por las mascarillas, pero está sujeta. Yo no me hago daño a mi propio cuerpo. ¿Quién va a dañar su propio cuerpo? Cuando uno está sujeto, uno no se hace daño a sí mismo, no hace daño al cuerpo. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender a sujetarnos a las autoridades y a los que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y eso es importante porque es que tiene que haber autoridad, tiene que haber una autoridad en la iglesia, tiene que haber disciplina en la iglesia, tiene que haber, como en todos los sitios. Si no hubiera autoridad, no habría guía. Si no hubiera pastor, imaginaros, una iglesia que cada uno predicara lo que quisiera, hablara lo que quisiera, hiciera lo que quisiera. Esto sería, vamos, una locura. Entonces, no, tenemos que sujetarnos, y tenemos que ser obedientes. ¿Amén? Muy bien. Fijaros si no utiliza el diablo a los mismos creyentes. Vamos a verlo. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí,
Satanás. ¿A quién se lo estaba diciendo? Al diablo. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro? El diablo. O sea que hay veces que no somos nosotros. Hay veces que el enemigo, por nuestra debilidad espiritual, el enemigo por nuestra falta de crecimiento, por nuestra falta de madurez, porque en nosotros quizás hay un anhelo o un deseo de crecer o de protagonismo o de cualquier cosa, porque lo que le pasaba a Pedro es que momentos antes Jesús le había dicho: ay, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y se lo dijo delante de todos los discípulos. Y él se levantó en pluma. Las plumas del pavo empezaron a levantarse y se puso como diciendo: ¡wow! No veas qué revelación me ha dado Dios. Pero luego, cuando Jesús le dice: Pedro, tengo que ir a la cruz, tengo que morir, entonces él se puso como el ayudador. ¡No, Jesús, jamás te acontezca eso! Mi vida daré por ti, yo iré a morir por ti. Y entonces vemos como Pedro, lo que le sale en ese momento de la boca no es palabra de Dios, sino que es el mismo Satanás que había cogido. Fíjate, cuando hay altivez, cuando hay soberbia, cuando hay protagonismo, cuando hay algo que no está bien en nuestra vida, el enemigo tiene tendencia a coger nuestros labios y soltamos cosas. Hermano, no me digáis que no habéis soltado alguna vez cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Que le hemos dicho quizás a nuestra esposa, que le hemos dicho quizás a algún hermano, que le hemos dicho quizás a nuestros hijos, que le hemos dicho quizás a una persona de la calle, a algún trabajador de los que tenemos, amigos que tenemos. A veces decimos cosas que luego nos arrepentimos y decimos: ¡ay! ¿Por qué habré dicho yo esto? En tu precipitación, en tu calentura, en tu enfado quizás, el enemigo coge nuestros labios. Por eso no podemos tomar decisiones en caliente. Las decisiones en caliente son malas. Por eso dice: no abandones tu lugar, dice el libro de Proverbios, cuando fueres reprendido por el príncipe. Yo sé que muchos no leen la Escritura, pero lo podéis buscar en la palabra. No estoy diciendo nada que no esté escrito en la palabra. Cuando fuere reprendido por el príncipe, cuando fuere reprendido por el pastor, por alguien que está en un lugar de autoridad, no salgas corriendo cuando no te guste la reprensión, cuando no te guste lo que te están diciendo. Simplemente recíbelo con mansedumbre en tu corazón. Porque el que calla, te guste o no te guste, muchas veces es el que tiene más madurez. La madurez viene y se conoce porque aquel que es ofendido sabe callar. Amén. No siempre vamos a tener palabra. No, hay que tener palabra de sabiduría, de conocimiento para que la iglesia esté instruida. Y tenemos que ser instruidos. Amén. Tenéis que estar de acuerdo con el pastor, porque ¿cómo caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amén. Porque si llega un momento que tú no estás de acuerdo, la palabra que yo doy aquí, a ti te va a rebotar y va a volver aquí. Y la palabra no puede volver vacía, sino que tiene que dar fruto en los corazones. Amén. Nos guste o no nos guste, la sabiduría de Dios es necesaria en nuestro corazón. Amén. Entonces, fíjate, Pedro le dice: jamás te acontezca eso, jamás te acontezca eso. Y salió de su boca, salió el enemigo. Por eso digo que el enemigo utiliza muchas veces los mismos creyentes para hacernos daño. Pero tenemos que discernir que no es nuestro hermano, que quizás está pasando por una situación, por un problema, por alguna... Y tenemos que aprender también a controlar esas emociones. Las emociones hay que saber controlarlas. Amén. Los boxeadores tienen un espíritu dentro de lucha, de pelea. Los boxeadores se miran entre ellos así, a ver quién puede más. Y luego cuando salen al ring parecen gallos de pelea. Y se muerden entre ellos, se pelean, se pegan puñetazos entre ellos. Hermano, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que aprender a tener control de todos nuestros miembros. Tenemos que aprender, dice la palabra en Romanos 12, que tenemos que aprender a ser transformados, a ser cambiados.
por la palabra de Dios, a poner nuestro cuerpo en disciplina, a saber, saber hablar. Nuestra boca tiene que aprender a hablar, porque venimos del mundo donde en el mundo no hay control. ¿Es verdad o mentira? En el mundo no hay control. En el mundo, si tú te enfadas con alguien y alguien te dice cualquier palabra mala, quizás tú, una de dos, o le contestas con un bofetón, o le contestas con una palabra todavía más fuerte. Y así, como niño, mi papá tiene un barco, pues mi papá tiene un transatlántico. Mi papá tiene un transatlántico, pues mi papá tiene y así vamos subiendo de tono hasta que llega un momento en que al final, pues, nos ponemos a pelear. Y el diablo quiere echar a pelear, porque si sabe que si divide y nos echa a pelear los unos con los otros, nos vence. Amén. Por eso tiene que reinar en nuestros corazones la mansedumbre. Por eso tiene que reinar la paz en medio de vosotros. Por eso dice, unidos en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz tenemos que estar unidos. Amén. Bueno. Segunda de Corintios 10:5 dice. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Esto es palabra de Dios, Dice, derribando argumentos. Porque hay argumentos. El diablo trae argumentos a tu mente, te da razón. No, es que yo he hecho lo que he hecho porque es que se lo merecía, porque es que fíjate lo que me ha hecho, es porque fíjate lo que ha pasado, porque fíjate, no veas, te das cuenta. Y entonces en los argumentos, siempre hay argumentos para justificarte en lo que tú has dicho, en lo que tú has hecho. Y cuando alguien va a un juicio, hay argumentos. No, lo hizo porque estaba borracho, no, lo hizo porque estaba loco, no, lo hizo porque en un momento de debilidad lo hizo, pero hermano, lo hizo. Derribando argumentos y toda altivez, porque hay altivez, ¿ves? Altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, uno tiene que tener serenidad. Uno tiene que tener templanza, porque la boca habla más rápido que lo que pensamos. O sea, muchas veces ni pensamos, sino que hablamos y luego pensamos. Y luego decimos, ay, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando decimos algo que no conviene, mira, a veces decimos cosas. Es una hoja de papel. Una hoja de papel. ¿Vale? Es el testimonio de una persona, ese es quizás una persona, y estamos hablando quizás mal, quizás hemos dicho algo que no conviene sobre esa persona. ¿Sabe lo que pasa? Que estamos haciendo que el testimonio de esa persona, al final, esté arrugado. Ahora, ¿cómo arreglo yo esto? Yo le pido perdón a esa persona. Muy bien, le pido perdón. Pero esto ya no es lo mismo. O sea, tenemos que aprender a controlar, porque así nuestras almas quedan muchas veces arrugadas. Y tenemos que aprender a controlar nuestras formas, nuestras maneras, a tener serenidad, a tener paciencia, a tener, hermanos, que no todos somos iguales. Unos tienen una medida, otros tienen otra medida. Otros tienen otra medida. Otros están pasando por problemas. Otros están pasando por necesidades. Tenemos que aprender también a... ¿Sabe lo que es un amortiguador? Un amortiguador llega a un agujero y quizás tú ni sientes el agujero porque amortigua. Tienes que aprender a amortiguar los golpes. Eso se llama templanza. Y eso es un fruto del Espíritu. Templanza, a aprender a aguantar quizás muchas veces cosas que vienen a tu vida que quizás no han sido producidas por tu hermano, sino que el mismo Satanás está usando a tu hermano en un momento determinado. Amén. Porque tú no sabes
Yo puedo hablar con Manolo y a lo mejor Manolo está pasando por un momento, o por Sergio, o por Alberto, o por Bea, o por Lázaro, y él interiormente está pasando por un momento que quizás está en un momento complicado porque quizás tiene una discusión con su esposa, porque quizás está a punto de echarle del trabajo, quizás, o yo qué sé, 40.000 cosas que yo no entiendo, no comprendo, pero llega un momento en que quizás ¡pum!, sale algo que no debería de salir, porque... Y yo tengo que aprender a... Quizás lo esté pasando mal. Ni que decirlo hay. Lo piensas en tu corazón y aguantas quizás ese golpe de espada. Porque somos muy rápidos en proferir quizás luego unas reacciones que luego nos arrepentimos. ¿Amén? Tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros en amor. Soportaos los unos a los otros en amor. Soportaos es... A ver, ven Manolo. Soportaos. A ver, sopórtame. Sí, tú estate quieto. Tú. Si él no me soporta, yo me caigo. Entonces, ahora dice soportar los unos a los otros. Tú tira para ti y yo me tiro para mí. Nos soportamos los unos a los otros en amor. Amén. O sea que yo aguanto a Manolo y el Manolo me aguanta a mí. O sea que él tiene defecto y yo también. O sea, no es que él tenga defectos y yo no los tengo, sino que él tiene defectos y yo tengo defectos, soportándonos los unos a los otros en amor. Amén. Qué bonito eres. Venga. Eso es soportarse los unos a los otros en amor. Amén. Porque, hermano, si no tenemos estas vacunas, lo vamos a pasar mal. Porque en la medida que tú empieces a trabajar para el Señor, en la medida que tú empieces a ser usado por el Señor, en la medida que tú empieces a crecer en el Señor, automáticamente viene el diablo para cortarte las alas y para bajarte de nivel. Y tú tienes que aprender a tener madurez y a ser sabio en toda tu manera de vivir. Santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. O tú no sabes que a veces las chicas tienen un periodo de 3 o 4 o 5 días que hay que aguantarlas, hay que soportarlas mejor, porque es una debilidad hormonal que hay y quizás no pueden evitarlo. Y es que los hombres también tenemos debilidades hormonales. Los hombres también hay debilidades hormonales. Hermanos, que también. Que no solamente las mujeres tienen el periodo, también los hombres tienen el periodo. Tú no alimentes a tu marido y verás si no le viene el periodo. ¿Me estáis entendiendo? A buen entendedor, pocas palabras. O sea que, mujeres, dale de comer a tu esposo. Y esposo, soporta con amor esos días y otros días, porque hay que soportarse los unos a los otros en amor. Amén. Y tú dices que si ella fuera como yo quisiera, si él fuera como yo quisiera, no, es que tenéis que ser diferentes porque uno está limando al otro para que crezcáis, para que os perdonéis, para que seáis realmente esa manifestación de Cristo en vuestras vidas. Y eso no se forma cuando los dos son iguales. Hierro con hierro se aguza. Amén. ¿Estáis entendiendo? Hoy traigo una palabra de sabiduría para la iglesia. Esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Mirad, hay que estar atentos a los razonamientos. Hay que estar atentos a los razonamientos, a los comentarios, a las quejas, a las imposiciones. ¿Sabes? Hay que estar atento a todo eso. Porque muchas veces quisiéramos arreglar cosas, pero no nos corresponde. Hay cosas que no nos corresponden. Hay cosas que no nos corresponden. Yo puedo escuchar tu opinión, pero yo no puedo escuchar tu imposición. A ver si estáis entendiendo. Yo puedo escuchar tu opinión y si es de Dios, quizá la pongamos en marcha. Pero yo no puedo escuchar tu imposición. La imposición es a la fuerza, la opinión es con mucha mansedumbre, con mucho amor. Pastor, yo creo que podríamos hacer esto de diferente manera. O podríamos hacer esto, o... Eva, ¿qué te parece si cantamos esta canción
O yo qué sé, cualquier responsable. Manu, por favor, ¿me puedes hacer un bocadillo de chorizo? ¡Hazme un bocadillo de chorizo! Cambia las palabras, ¿verdad? Imposición viene con una autoridad que no es de Dios, sino que es una autoridad carnal. La opinión es diferente. Entonces yo no puedo imponer, ni el pastor puede imponer a la congregación, sino que tiene que ser el Espíritu Santo quien guíe. No es fácil estar aquí, ¿eh? No es fácil estar aquí. No es fácil estar aquí porque el que tiene que marcar la pauta es el Espíritu Santo. Y uno tiene que discernir qué es lo que hay. Si vienen personas nuevas, ¿cómo yo voy a imponer a personas nuevas? Imposible. Yo no le puedo imponer a personas nuevas. Quizás tenga que cambiar hasta mi forma de predicar, hasta mi mensaje hacia ellos. Y el buen hombre de Dios sabe adaptarse a las circunstancias, a los momentos y al lugar donde él está en ese momento determinado. No sé si lo entendéis. Entonces, el hombre de Dios, quiere decir que hombre dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando el hombre no está dirigido por el Espíritu de Dios, dice cualquier cosa. Y si tú le quitas el guión, ya no tiene palabra. Pero el hombre de Dios, cuando es dirigido por Dios, trae incluso palabra profética para tu vida. Amén. Y eso es importante que lo entendamos, que tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios. Por eso es importante. Sí, yo traigo mis letras, traigo mi guión, pero yo quiero ser dirigido por el Espíritu Santo en todo momento. Amén. Y si tengo que cambiar el guión, lo cambio por amor y no traigo una imposición a la iglesia, sino traigo un razonamiento, traigo una palabra de amor, de piedad, de misericordia, de bondad, de traer comprensión al pueblo. Amén. El pueblo necesita comprensión. El pueblo no necesita el venga y venga, no, eso es esclavitud, el pueblo no necesita látigo, no. A mí me gusta adorar a Dios. Y yo puedo decir, levanta las manos, porque sé que el Espíritu Santo, si tú empiezas a obedecer, la gloria de Dios te cae. Si tú sientes ponerte de rodillas, ponte de rodillas, pero yo no digo, ¡ponte de rodillas! No se puede. ¿Por qué? Porque eso es imponer. Pero cuando yo digo, hermanos, si te pones de rodillas, quizás el Señor pueda tocar tu vida. Si vienes al altar, quizás Dios pueda obrar en ti. Fíjate cómo tenemos que aprender en nuestra forma de hacer las cosas en todo momento. Amén. 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 Estamos aprendiendo. ¿Por qué estamos aprendiendo? Porque la iglesia va a ir creciendo. Y entonces, en la medida que vayamos creciendo, hermano, a mí no me importa lo que te han enseñado o lo que tú hayas aprendido. Lo que yo te estoy diciendo ahora, yo lo estoy trayendo bajo una revelación del Espíritu Santo para tu vida. Amén. Quiere decir que a mí no me importa, porque quizás lo que valía para otro lugar no vale para este lugar. Quiero que lo entiendan, no todo vale para el mismo lugar. Es que allí lo hacíamos así. Mira, se cuenta que una mujer cogía y le cortaba siempre la cola al pescado antes de meterla en la sartén. Y siempre hacía lo mismo. Le cortaba la cola al pescado y lo metía. Y entonces la hija, viendo aquello, le pregunta a mi mamá, ¿y por qué le corta la cola al pescado? Y dice, no sé, así lo ha hecho siempre, lo aprendí de tu abuela. Y dice, pues vamos a preguntarle a la abuela, a ver por qué le cortaba la cola al pescado. Y, abuela, ¿usted por qué le cortaba la cola siempre al pescado? Y dice, no sé, yo lo aprendí de mi mamá. Y fueron a preguntarle a la bisabuela. Y entonces la bisabuela dijo, mira, ¿sabes qué pasaba? Que tu papá traía peces muy grandes cuando iba a pescar y no cabían en la sartén. Y yo siempre cogía y le cortaba para que cabía en la sartén. Y entonces de ahí viene la costumbre
Entonces, pero ese no era el claro, como siempre se ha hecho así. Como siempre se ha hecho así. Y hacemos las cosas porque siempre se han hecho así. Pero tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Lo entendéis? No se hacen las cosas siempre porque siempre se hacen así. No, hay que hacer las cosas siendo guiados por el Espíritu Santo en todo momento, en todo lugar. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, por eso dice que seamos guiados, porque los que son guiados por el Espíritu Santo son... ¿No habéis leído ese pasaje? Romanos 8. Los que son guiados por el Espíritu del Señor, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. No por sus emociones. No por lo que han vivido o por lo que les parece. No, los que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser. ¿Y quién tiene que ser más guiado por el Espíritu Santo? Sino que aquellos que están predicando el Evangelio, aquellos que están compartiendo la palabra, aquellos que son responsables, aquellos que están ministrándole al pueblo, aunque sea, hermano, aunque sea un portero. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque si el portero tiene cara de oso, cuando alguien entra, no va a entrar nadie. ¿Amén? Tú no puedes tener cara de oso si estás ahí en la entrada. Tienes que tener carita de cordero. ¿Amén? Y cuando te vea la gente dice, ay, qué hermano más dulce, qué hermano más amable. Te apetece una botellita de agua y vas y le compras una botella de agua. ¿Amén? Porque la botella de agua se compran. Si tú quieres agua y no la quieres comprar, también hay agua, porque compramos agua para que tú puedas llenarla de la jarra y también está bien. Pero las botellitas son más personales y se compran. ¿Amén? Estamos aprendiendo hoy mucho. Quiero traer todo esto con tanto amor. Lo quiero traer con tanto amor, para que se pueda entender. Pero luego quizás tendrás que volver a escuchar la cinta. Luego vuelve a escuchar el cassette. Yo estoy con los cassettes todavía. Gloria a Dios. ¿Os acordáis de los cassettes? Que las cintas se iban por todos sitios, había que rebobinarlas con el Bic. Pues esa cinta. Hay que estar atentos a los razonamientos, a los comentarios, a las quejas, a las imposiciones. ¿Sabes qué pasa? Que el pastor no puede agradar a todo, porque él no está para agradar, sino para dar la palabra de Dios, para corregir, para exhortar, para reprender, para redarguir. Para eso está el pastor, no para atender las quejas, los comentarios, las imposiciones de uno y de otro, porque entonces no acabaríamos nunca. Amén. Entonces tenemos que estar siendo guiados siempre por el Señor. Y yo voy a atender tu razonamiento, voy a atender tu opinión, porque es bueno. Yo necesito gente a mi alrededor que me asesore, que me ayude. Amén. Luego al final las decisiones tendrán que ser mías. Pero necesito gente a mi alrededor que me asesore y que me dé opinión. Por eso es importante estar sometidos a los que están al frente. Si tú el día de mañana llevas una célula, Raúl y Victoria están llevando una célula ahora, pero es que se va a levantar mucho más grupo de células. Y tú tienes que hacerle entender a la gente que tiene que haber alguien al frente, que es el que tiene que dirigir. Y el que tiene que... Porque si tú estás llevando la reunión y a cada momento te interrumpen, y cada uno quiere hacer las cosas como le dé la gana, no funciona. No funciona. Es bueno que la persona que esté al frente sea guiada por el Señor. Mira, cuando la iglesia es bendecida, siempre vendrá el enemigo a menguar y a destruir. Siempre. Cuando la iglesia es bendecida, una iglesia bendecida, siempre vendrá el enemigo a menguarla y a destruirla. Y a veces vienen, porque el diablo muchas veces recorta. El diablo recorta. Pero es que el diablo también viene a hacer su labor. El diablo viene a hacer su labor. Y Dios permite que el enemigo también lo haga. Porque la iglesia tiene que ser probada. La iglesia es probada. Cuando el enemigo viene, la iglesia es probada. Y perseveran los que realmente son hijos de Dios. No sé si lo estáis entendiendo.
Cuando la iglesia es probada, cuando el enemigo viene, aquella persona que está sometida no sigue la queja, no sigue el comentario, no sigue la imposición, no sigue la murmuración, no sigue el chismorreo de los demás, sino que está sometido a su pastor, está sometido quizás a la autoridad de su célula, está sometido quizás a la autoridad aquí del grupo de alabanza, están sometidos, entonces ya se sostiene y permanece. Y eso es lo que más cuesta, permanecer en la barca en medio de la tormenta. Porque lo más fácil es salir de la barca. Lo más fácil es salir, me salgo de la barca. Porque la barca, hermano, en todas las barcas, en todas las iglesias, en todos los lugares hay problemas. Dice, es necesario, palabra de Dios, en el libro de Mateo, es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que vengan esos problemas para que seáis probados, para que salgan los que son de Dios y los que no son de Dios. Porque se cuenta... ¡Ay, gloria a Dios! Da ese aplauso al Señor. Venga, tenéis ganas. Se cuenta de una iglesia en... Te lo voy a poner mejor, Victoria. Se cuenta de una iglesia en Rusia, pero se cuenta de una iglesia en Bielorrusia donde estaban en tiempo de persecución. Y entraron unos cuantos con una metralleta a la iglesia, con las caras tapadas. Y dijeron, a ver, ¿cuántos de vosotros decís que amáis a Dios? Los que queráis ser librados de la muerte y que neguéis a Dios, podéis salir corriendo. El resto los vamos a matar a todos. ¡Ja! Cogieron unos cuantos y se largaron de la iglesia. Pero otros se quedaron y dijeron, si nos matan, pues nos matan. Aquí vamos a permanecer, porque somos hijos de Dios. Escúchame, cuando ya se fueron todos esos, dejaron las armas, se quitaron los pasamontañas y eran los ancianos de la iglesia. Porque habían probado los que eran verdaderos de los que eran falsos. Y a veces el enemigo viene y empieza a mover porque tiene que probar a ver quién en medio de la dificultad y de los problemas y del chismorreo y esas cosas que pasan. Porque el diablo no se va a callar, el diablo va a hacer de la suya. Amén. Por eso, hermano, sometido, manso, humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe lo que es manso? Un perro no es manso, ni un león no es manso, y un tigre no es manso. Y los gatos tampoco son mansos. Porque cuando tú le... Eva tenía un gato. No está aquí el gato. Ay, no está aquí el gato, no está aquí Eva. El gato no está. Eva tenía un gato. Y ese gato era malo. Era malo, pero malo que un día el gato, cuando yo entré a casa de Eva, el gato se estarrufaba así, me sacaba los dientes y venía para mí porque quería arañarme el gato. Y ya le había hecho daño ya a Eva y le había hecho daño ya al marido de Eva. Y el gato hacía así y venía para mí. Y yo dije, vete a tomar viento. Le pegué una pata al gato y el gato salió corriendo por todos sitios. Ahora, eso no puedes tenerlo en casa. O sea que tuvimos que coger al gato, que nos costó lo nuestro, porque el gato no se dejaba coger, meterlo en el saquito o en la casita esa que a veces se lleva para el transporte, en el maletín. Y me lo llevé al parque, que hay un parque aquí al lado de casa, y allí solté el gato. Digo, ¡hala! Espabilate. Ese no, el gato no era manso. Y cuando uno no es manso, al final vas a recibir. Porque hay que aprender a ser manso. Pero si el gato fuera sido manso, el gato se fuera a quedar en la casa. Por eso, los mansos, dice la palabra, heredar la tierra.
Fíjate por dónde sale la palabra. Los mansos heredan la bendición de Dios. Los mansos tienen bendiciones más allá de lo que tú puedas esperar. Pero cuando tú te rebotas, porque claro, el que no es manso, tú le das. Si tú quieres probar a un hermano, ¿cómo lo vas a probar? A veces tiramos la pastilla de jabón. Y a veces se tira. A ver qué pasa. Y tú has caído. A veces el pastor te mueve un poquito, pero ese es el Señor que nos está probando. Y tenemos que aprender a ser mansos. Perdóname, Señor. Pero es así. Amén. Es así. Yo no puedo coger a la primera persona que viene de la calle, que no la conozco de nada, que habla muy bien, que tiene que se le ve, que tiene mucho palique, y ponerlo quizás aquí a predicar, que quizás me va a estropear la iglesia. Tiene que ser probada esa persona. Y quizás las pruebas no duran un día ni 2 días, quizás es un tiempo donde uno tiene que ir en el trato de la iglesia. Hermanos, cuesta mucho, de verdad, cuesta mucho, porque tratamos con alma, tratamos con personas, tratamos con gente, con sus problemas, con sus necesidades, tratamos con personas que tienen sentimientos, y una mala palabra o una palabra fuera de lugar puede estropear a una persona, puede estropear a una casa, puede estropear a una familia. Ay, dice, ay de aquel que vengan los tropiezos. Ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Por eso tenemos que ser tan sabios a la hora de proclamar y de hablar, con mucha humildad, con mucha mansedumbre, con mucho cuidado, y midiendo siempre nuestras palabras, diciendo las verdades, porque yo digo verdades como templo. Pero fijaos cómo yo digo las palabras. Yo las digo para que las entiendas. Y si tú te hieres o te sientes mal, es porque quizás hay algo que tienes que arreglar. Pero yo lo estoy diciendo todo con mucho cariño y mucho amor. ¿Amén? Para que podamos entender estas cosas. Porque tenemos que ser vacunados, porque el enemigo viene a hacernos daño. Y tenemos que estar fortalecidos en el Señor. ¿Amén? Amén. Fortalecidos el Señor. Mira, la iglesia bendecida siempre vendrá el enemigo a menguar y a destruir. Y los creyentes tenemos que andar en sabiduría y en el temor de Dios. Sabiduría y temor de Dios. Sabiduría y temor de Dios. Él divide los grupos donde se ora, donde se alaba, donde está el poder de Dios. Por eso tenemos que estar atentos a la crítica, a la murmuración, al chisme. Tenemos que estar muy atentos a todo eso. Amén. Hay que estar muy atentos a todo eso. Tenemos que ser sabios. Cuando nos juntamos a solas, no podemos. Cuando tú estás solo, tú no criticas a nadie. Amén. Por eso a los hombres de Dios les gusta la soledad. Porque la soledad solo está Él. Y todo lo que sale del Señor es gloria, es bendición. Y cuando te juntas con alguien, tiene que ser ya alguien que pueda ser de tu mismo espíritu, pero que no nos juntemos para cosas que no son. Tenemos que aprender a edificar, a bendecir. Que todo lo que salga de nuestra boca sea para bendecir. Que no le encontremos defectos a los hermanos, sino que le encontremos virtudes. Porque yo tengo muchos defectos. Y si tú buscas mis defectos, los vas a encontrar. Entonces, tenemos que aprender a ver las virtudes y las cualidades de nuestros hermanos. Amén. Ir aprendiendo. En la medida que podamos ir aprendiendo. Porque el Espíritu Santo nos va a ir mostrando que hay cosas que tenemos que rectificar. Yo no soy perfecto, pero voy perfeccionándome cada día. Amén. Vicente no es perfecto. Ni Merche es perfecto, ni Bea es perfecta, ni mi mujer es perfecta. Bueno, ella sí, casi. Es broma. Pero nos vamos perfeccionando poquito a poco, ¿amén? Nos vamos perfeccionando en la medida que vamos entendiendo las cosas. Pero, mirad. Nosotros tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros.
Tenemos que ayudarnos. Nos tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarnos. Amén. Nos tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarnos. Es importantísimo que nos ayudemos los unos a los otros. Si aquí hay un grupo unido, aquí va a salir fuego. Y si aquí hay una iglesia unida, ese fuego se va a prender aquí. Y ese fuego va a hacer que el Espíritu Santo descienda con tanto poder que va a empezar a abrir puertas. Eric, ¿qué está haciendo el Señor? Está haciendo maravilla. Nos están llamando de todos sitios, conjuntos, grupos que son grupos famosos, que lo conocen en todos sitios. Nos están haciendo publicidad gratuita. Están oyendo las canciones del grupo. Estáis súper bendecidos. Es un privilegio estar aquí arriba. Ahora mismo, tal como está la iglesia, es un privilegio estar aquí ahora. ¿Amén? Es un privilegio. Y eso hay que guardarlo en un vínculo de unidad y de amor y buscando al Señor, cada uno individualmente y siempre que podáis aquí también juntos buscando al Señor. Amén. Siempre con esa guía del Espíritu Santo en vuestros corazones. Es importante que todo esto lo entendamos. Y eso tiene que ir viniendo también a la iglesia. Mira, es por eso que tenemos que estar atentos a la crítica, a la murmuración. Puede haber crítica, claro, pero la crítica tiene que ser constructiva y la crítica no puede ser para destrucción, tiene que ser para edificación. ¿Amén? Yo puedo criticar, pero puedo criticar algo para mejorarlo, no para destruirlo. La crítica muchas veces se viste de dignidad. La crítica a veces se viste de piedad y no parece dañina. Porque muchas veces sale, no, pero esto, a ver, no quiero ofender, es mi opinión. Pero yo creo que debería hacerse así, o hacerse esto de otra manera, o hacerse así, pero estamos criticando y a lo mejor hay personas nuevas a nuestro alrededor y quizá estamos creando, la fe de las otras personas se debilita. Por eso es importante que entendamos, que seamos sabios, que siempre nuestras palabras sean palabras de edificación, palabras de fortalecernos los unos a los otros. Amén. Que yo vea las cualidades de mi hermano Lázaro, que yo vea las cualidades de mi hermana Yolanda, que yo vea las cualidades de Sergio, que yo vea las cualidades de mi hermano José Manuel, que yo vea las cualidades de Eric, que yo vea tus cualidades, Vicente, que tú puedas ver mis cualidades, que busquemos lo bueno, que no nos busquemos los defectos. Amén. No nos busquemos los defectos, porque tenemos muchos defectos. Ahora, en la medida que vamos madurando, los defectos son menos. En la medida que vamos creciendo y buscando al Señor, los defectos van menguando. En la medida que nosotros abandonamos la búsqueda del Señor, los defectos se hacen más grandes y el enemigo tiene más posibilidad de coger nuestra boca y a través de nosotros poder hacer daño a otras personas. Entonces no podemos ser instrumentos del enemigo, tenemos que ser instrumentos de Dios. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos, no uséis vuestros cuerpos para el pecado, sino usad vuestros cuerpos para la gloria de Dios. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Mirad, la opinión no es mala, pero se convierte en veneno cuando no se expresa directamente a la persona que está al frente. La palabra no es mala, o sea, no es malo opinar, no es malo criticar si se hace bien. Pero muchas veces se convierte en veneno cuando la persona a la cual estamos criticando o estamos hablando mal de esa persona o expresando nuestra opinión de esa persona no está al frente. Amén. No sé si lo estamos entendiendo. Si yo quiero hablar de ti, yo quiero que tú estés presente. Por eso dice la palabra, si algún hermano tiene algo contra otro, coge a ese hermano personalmente, te lo llevas al cuarto y aunque como no sé, nuestro hermanito Cela lo dice, mejor es estar estar rojo una vez que amarillo muchas veces, ¿no? O sea, y aunque nos cueste trabajo pedir perdón, pues qué bueno es que seamos sinceros, porque es la fórmula que Dios ha escogido para que la iglesia de Dios funcione. Si tu hermano tiene algo contra ti y tú lo sabes, antes de presentar tu ofrenda al altar, ve a tu hermano y pide perdón a tu hermano. Y eso es bueno que lo hagamos, hermano, eso es bueno que lo hagamos. Quizás muchas veces ofendemos sin darnos cuenta. Quizás hemos hablado malamente de ese hermano y no nos damos cuenta que todo eso mengua el espíritu.
mengua la bendición de Dios en nuestras vidas, mengua el crecimiento de Dios en nuestras vidas. Por eso es bueno que nosotros esto lo entendamos. A veces la crítica viene porque no mira, a veces la crítica viene porque hay un espíritu de protagonismo en esa persona y no se le ha dado lugar. A veces la crítica viene, y tú no te das cuenta, porque quizás se ha disciplinado a esa persona. Si yo disciplino a Manolo y Manolo se me revela y va a contarle sus penas y su queja a José Manuel, él va a intentar que lo que está diciendo parezca la realidad, pero José Manuel no sabe que yo lo he disciplinado. Entonces lo que sale de su boca es la queja por la disciplina. En vez de aceptar la disciplina, lo que sale es queja hacia otras personas. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a soportar la disciplina como buenos hijos y no quejarnos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque lo que Dios quiere en nuestra vida es corregirnos. Y te he puesto, dice la palabra, te he puesto para enseñar, te he puesto para redarguir, te he puesto para exhortar, te he puesto para enseñar, te he puesto para que me cuides el rebaño. Amén. Para eso te ha puesto pastor. Pero hermanos, tiene que haber esa parte en la cual nosotros somos disciplinados por el Señor. Pero cuando tú ves que un hermano quizás está criticando a otro, tienes que aprender a apartarte o a callarte y no seguir que esa crítica no vaya más. ¿Amén? Es un tema complicado, Es un tema difícil. Pero es que esto tiene que estar en la iglesia. Amén. Esto tiene que estar en la iglesia. Tiene que estar en la iglesia. Y yo no me corto un pelo. Yo no me corto un pelo. Y a veces quizás debería hacerlo. Pero sé que esto nos ayuda. Nos ayuda. Este lugar es un lugar de honor. Y es bueno que vayamos todos bien vestidos y en santidad. Hoy, pues no, ella, eso sí, no se da cuenta. Eva no se da cuenta. Ella es así, porque ella es así. Y me venía en tirantes. Le he dicho, Eva, no quiero que cantes en tirantes. Bueno, hoy ya no tenía ropa para cambiarse. Fijaros si soy sincero. Pero, hermano, igual que yo amonesto a mi hija, también os tengo que amonestar a vosotros. Vigilad la ropa con la que subís a este lugar. Que sea ropa decente, porque estáis en un lugar donde todo el mundo os está viendo. Y no solamente los que están aquí, sino los que están a través de las redes. Entonces, vamos a subir bien vestidos, honestamente, que se nos vea realmente que aquí la santidad de Dios también está en este lugar. ¿Amén? ¿Me decís amén? Entonces, hermano, si tú me amas y tú amas la obra, tú dices amén. Amén. Con mucho amor, con mucho cariño. Y esto al final lo que va a hacer es que el Espíritu Santo se agrade de nosotros. Y si el Espíritu Santo se agrada de nosotros, si el Espíritu Santo se agrada de nosotros, nos coge entre sus brazos, nos abraza así y dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué queréis? Y empieza el Señor a hacer una obra que lo que no ha hecho quizás en 5 años lo hace en un mes. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estáis entendiendo? Lo que no hace el Señor en 5 años, en 6 años, en 10 años, lo hace en un mes, 2 meses y nos llena la iglesia de gente. Y empieza el Señor a tocar a la gente. ¿Por qué? Porque le hemos agradado. Pero si nosotros, cuando somos exhortados, reprendidos, discipulados, disciplinados, no atendemos al consejo y nos enfadamos, entonces el Señor no puede hacer nada con nosotros. Amén. Yo cómo me gozo, o como vosotros los padres, ¿cómo gozáis cuando vuestros hijos os obedecen? ¿Has hecho las tareas? Sí, papá. ¿Has orado? Sí, papá. ¿Has recogido tu habitación? Sí, mamá. O no la he recogido. ¿Y por qué no la has recogido? Venga, papá, recoge tú. Y el niño no te obedece. Y al final te enfada. 1 vez, 2 veces, 3 veces, y al final te enfada y al final sale tu hombre
y tienes que disciplinarlo, tienes que discipularlo. Pero qué bonito, ¿verdad? Cuando tú le dices a tu hijo, ¿has recogido la habitación? Te dice, sí, mamá. Es que te lo come. Te lo come. Te lo come a beso. Te come a beso. ¿Por qué? Porque tu hijo te es obediente. Porque tu hijo realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, como dice la palabra, y habiendo hecho lo que teníais que hacer, di, siervo inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer es lo que hemos hecho. Amén. ¡Wow! ¿Me dejáis 5 minutos más? Ahora vosotros imagináis 2 cultos el domingo, predicar media hora. No puedo. Es imposible. ¿Qué digo yo en media hora? Hola y adiós. Por eso, qué bonito el sábado, que yo puedo tener aquí más tiempo para poder compartir la palabra y poder ser edificados en el Señor. Amén. Qué bonito. Qué bonito. La madurez, apúntate esto en tu libreta. La madurez se obtiene obedeciendo. La madurez se obtiene obedeciendo. ¿Cómo se obtiene la madurez? Obedeciendo. Obedeciendo aún lo que no se entiende y sufriendo en silencio, porque lo que no entiendes hoy lo entenderás mañana. Entonces, la madurez no se obtiene leyendo la palabra. La madurez no se obtiene orando mucho. La madurez no se obtiene ayunando mucho. La madurez se obtiene obedeciendo al Señor. Y en la medida que vas obedeciendo, va madurando. ¿Do you understand? Lo digo en inglés. ¿Estáis entendiendo? Muy bien. La madurez se obtiene obedeciendo aún lo que no se entiende y sufriendo en silencio, porque lo que no se entiende hoy lo entenderás mañana. Muy bien. La crítica siempre ha de ser para edificación, para bendición, no para destrucción. La murmuración siempre es destructiva. La murmuración siempre es destructiva. O sea, murmurar, ¿qué significa murmurar? Yo lo he buscado en el diccionario. Y mirad lo que dice, hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Otra cosa, hablar mal de una persona que no está presente, eso es murmuración. Comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Cuando alguien habla mal de otra persona, aunque aparentemente se diga la verdad, debemos, aunque alguien hable mal de otra persona, aunque aparentemente se diga la verdad, debemos no escuchar. Se puede hacer que escuchas, pero no escuchar. O sea, no tragarte lo que te están diciendo. Y con mucho amor decirle a la persona que no nos interesa lo que está diciendo. Hacerle ver a esa persona que lo que está diciendo no edifica y no está bien. Cuando escuchemos la queja, la murmuración, la difamación, nuestra opinión de la persona de la que se está hablando cambia. Tú tenías un buen concepto, pero si yo escucho hablar malamente de Sergio y me llegan cosas malas y me dicen cosas malas de Sergio, al final acabo yo... ¿Verdad que sí? Yo tenía un buen concepto de ti, pero es que al final me están cambiando el concepto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No escuchar. Y si algo está mal, pues tendré que ir a él y hablar con él, ¿verdad? Porque la murmuración es cuando alguien habla algo de otra persona que no está presente. Entonces si cuando estamos presentes y esa persona está presente, entonces o la coges a sola, habla con esa persona, ¿amén? O empezamos. Además, todo esto tiene que ir rodando en nuestra vida, rodando en nuestra vida. Todos fallamos. Yo fallo, tú fallas, todos fallamos muchas veces, todos hemos fallado muchas veces. Pero ¿qué hacemos? Tendremos que aprender a soportarnos los unos a los otros. En el cielo no habrá queja.
En el cielo no hay queja, no hay llanto. En el cielo no hay murmuración. En el cielo... Imagínate que el cielo fuera como la tierra. ¡Qué infierno! ¿Verdad que no? Es imposible. El cielo... Entonces dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Luego lo dice el Señor, ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. O sea, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y mañana hablaré un poquito más. Tenemos que tener cuidado. Nuestra lengua. Nuestra lengua. Todos, escúchame todos, todos. ¿Me estáis viendo, no? ¿Me estáis viendo? Todos pecamos, todos fallamos. Todos hacemos lo incorrecto. Todos hablamos lo que no conviene. Todos decimos alguna vez cosas que no deberíamos de decirlas. Todos. Y tenemos que aprender, todos tenemos que aprender, todos. Por eso, si tú ofendes a tu esposa o tu esposa te ofende a ti, rápidamente, no dejar que el enojo se ponga un día y otro día, porque luego se enquista tu amistad con una persona, con otra persona, no dejar que todo eso se enquiste y se haga un quiste rugoso, un callo, sino que seamos, ahora que está blanda la cosa, vamos a reconciliarnos. Eso es ser buen cristiano. Vamos a intentar, amén, que podamos unirnos en amor para que el Espíritu Santo cuando venga a este lugar se sienta cómodo, se sienta bien y pueda correr entre nosotros y pueda tocarnos y pueda abrazarnos y pueda el Espíritu Santo venir. Y ahora, si os parece, vamos a orar por Rosa María. Vamos a orar por ella. Siervo soy.